La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos, aquí como cada sábado para llevarles a ustedes una entrega más, una edición más de este programa Mi Pymes en la Z. Arrancamos dando saludos a nuestros compañeros de trabajo, Marianita Peñaló, Francis Villalona, Ariel, Angel que anda por ahí, nuestro compañero Vladimir Rivera y principalmente a todos los radio oyentes o teleradio oyentes, porque esta emisora también incluye ya televisión, y a todos los MIPYMES del país que han convertido este programa en la referencia, en lo que es el espacio donde tienen cabida todas las preocupaciones, todas las observaciones, todas las relaciones entre el sector MIPYMES y el Estado, el gobierno. Y a todos los dominicanos también saludamos que viven en el extranjero, en el exterior, en todo el mundo. Y que esta emisora con el poder que tiene y la versatilidad y la diversidad de programas y temas que tiene, mantiene informado a todos los dominicanos en el mundo de todo lo que pasa en este país, y eso es producto de la sensatez y de la creatividad de nuestro presidente y director, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez Bienchi Rodríguez, nuestro director, la leyenda Willy Rodríguez, que se han ocupado de crear un medio, el más poderoso medio de comunicación iberoamericano, como dice don Álvaro Arbelo Hijo. Pues esta tarde nosotros vamos a conversar con un amigo, con un empresario, con un luchador de siempre, y que forma parte de la estructura de la cadena de valor que en este país generan empleos y que generan bienestar a sus miembros. Estamos hablando del ingeniero Eliseo Christopher, quien es el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Copimecon, con quien en un rato hablaremos sobre muchos temas relacionados con ese sector tan determinante, vinculado de acuerdo a los indicadores de la Oficina Nacional de Estadística y al Banco Central, vinculado a uno de los sectores más dinámicos y de más crecimiento en el país. Vamos a analizar los números que ellos tienen, vamos a analizar también cuál es el impacto de la participación de los pequeños, medianos y microempresarios. Que aquí en este programa lo que hacemos es que privilegiamos, defendemos y de alguna manera intervenimos para crear los espacios merecidos del sector MIPYME, y queremos enterarnos cómo anda en este sector y también conocer cómo se maneja el aspecto más complejo que tiene este sector y que es de una preocupación muy alta del gobierno, en que entendemos que no la ha manejado bien y que hay caballos de Troya dentro del gobierno, que es la informalidad, cómo se manifiesta en este sector, porque de ese 60% que ya estadísticamente está demostrado, vamos a ver cómo anda aquí, porque en el sector agropecuario es un 87% la informalidad. En el comercio es el que le sigue cerca. Entonces vamos a ver qué está sucediendo y por qué en parte de los servicios que requiere la población y del bienestar de vida, que es el desarrollo humano, no se puede lograr por ausencia de la formalidad, que es imposible para las MIPYMES hacerlo bajo el esquema
bajo el diseño que hasta ahora impositiva, tributariamente, se ha creado. Si eso no varía, si otros temas que vamos a hablar más adelante no se corrigen, creo que vamos a tener problemas. Pero en fin, aquí estamos para llevarles a ustedes todos los pormenores que están ocurriendo en este sector como actor y también como observador y analista. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes de nuevo en Mi Pymes en la Z. Y como siempre vamos a tratar algunos temas que nosotros tenemos pendientes siempre con ustedes. Y tenemos que decir que, como habíamos hablado en esta semana, la acción de amparo, el recurso de acción de amparo que ha depositado la Federación de Asociaciones Industriales en el Tribunal Superior Administrativo, pues se llevó a cabo esa audiencia el martes pasado. En esa ocasión, recuérdese que a los 2 días después de esa audiencia había sido ya convocado el Comité Nacional de Salario para continuar las discusiones salariales. Y resulta que dentro de los pedimentos que incluye el recurso de acción de amparo que ha depositado la FAI a través del bufete del abogado Flavio Rondón, está Giovanni Díaz también y Darío Kelly, unos abogados muy experimentados, está el pedimento de que se suspenda la discusión salarial hasta tanto se cumpla con lo establecido en la ley desde 2008, que es la clasificación empresarial y que es vinculante al tema de los salarios. Porque si usted no tiene clasificadas las empresas, usted no puede establecer a qué nivel corresponde cada empresa. Por eso la ley 3717 en su artículo 2 y en el numeral 16 establece que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES es el responsable y que tiene la facultad de clasificar las empresas y que esa clasificación debe ser aplicada y aceptada por todas las instituciones del Estado. ¿Pero por qué? Eso no es por capricho. Eso viene atado obligatoriamente a lo que ha sido nuestra decisión de formar parte de instrumentos de libre comercio, de intercambio comercial que ya hemos firmado. Nosotros hemos firmado varios tratados de negociaciones comerciales. Entre ellos en el 98, en el 1998, un tratado con Centroamérica, que la gente cree que este es el primero. No, en el 98 se firmó un tratado. En ese mismo año también se firmó un tratado con CARICOM. Pero más adelante entonces es que aparece ya el Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA en el 2004-2005 y comenzó a operar en el 2007. Pero también tenemos en el 2008 un acuerdo con la Unión Europea, el EPA. Entonces, frente a esa situación, el país está obligado a no homologar necesariamente, pero sino a que sean parecidos o que sean con equidad a los acontecimientos de allá. Y por eso hemos tenido que ajustar nuestra legislación para poder hacer una competencia en la que nuestras empresas, nuestra industria, nuestro sector productivo pueda tener mejores resultados en los intercambios comerciales. Porque de lo contrario, entonces nuestro país, al igual
que el resto del país, del mundo, entonces podríamos quedar fuera, excluidos o rezagados frente a un comercio internacional muy demandante y además muy agresivo. En ese sentido, hemos tenido que crear leyes como por ejemplo la Ley de Defensa de la Competencia, la 4208, que es una ley que está diseñada para perseguir lo que es las malas prácticas, las prácticas desleales del comercio interno, para perseguir 3 características del comercio interno, de las malas prácticas, que son lo que nosotros llamamos competencia desleal, 1. Segundo, lo que son los carteles, la cartelización, cuando se reúnen varias empresas, oligopolios, para explotar un mercado y limitarlo a una serie de regulaciones que ellos de manera maliciosa y de manera coordinada y combinada ejercen. Y el tercero es el abuso de posición dominante. Todo esto conlleva a que los países se preparen. Está otra ley, la ley 102, que es la ley de prácticas desleales del comercio y medidas de salvaguardia. Esa ley es de 2002. Pero ¿para qué se hizo? Para proteger el comercio internacional y evitar que nuestro mercado en República Dominicana sea afectado a través del comercio internacional. Entonces esta ley también tiene 3 grandes áreas que trata de observar y de cuidar. ¿Cuáles son? Bueno, está el trato que se le da en el país de origen, los gobiernos, a las empresas, que pueden ser subsidios, observa eso. Segundo, observa lo que es el dumping, que entren productos de su país de origen y entren aquí con precios menores a los costos de producción del país. Y tercero, que hay una avalancha. Entonces las empresas dominicanas tienen todo el derecho de identificar cualquiera de esas malas prácticas, denunciarlo frente a la comisión creada para eso, la Comisión de Defensa del Comercio Internacional, de defensa comercial, y entonces pueden aplicar para elevar un recurso de salvaguarda que se ha hecho ya y se han aplicado algunos, por ejemplo, para los sacos de propileno. En un momento se aplicó para las medias, ahora para las varillas. Se está aplicando todas esas cosas que también los gobiernos tienen que tener cuidado de que no sea también una manipulación de los productores dominicanos para evitar el ingreso al país de productos a precios competitivos y ellos generar en el país una especie de un coto cerrado en donde ellos puedan definir lo que son los costos, los precios de venta, y eso pueda generar un impacto negativo en la construcción, por ejemplo, con las varillas. O sea, que son temas pro consumidor. Otra ley que también de defensa al consumidor, para establecer mecanismos para perseguir lo que son las deficiencias del sector productivo, y que el consumidor, para quien se trabaja y se genera lo que son el valor agregado y la transformación industrial, también tenga derecho a defenderse. Todo esto se ha hecho para regresar a donde yo estaba. Y entonces, cuando vemos que todos estos esfuerzos que hace el país en términos de estrategia y de modelo de producción y de relación internacional, entonces vemos cómo lamentablemente, como yo digo por aquí, por estos micrófonos, el embajador Navarro, el ex embajador Navarro, que estaba aquí de la Unión Europea, y que está aquí en Grip ahora que ellos dicen que el 99% de las empresas en Europa son MIPYMES, pero que tienen un impacto igual que aquí. Lo que pasa es que allá hay facilidades para formalizar. Hay un sistema tributario, hay un sistema
impositivo, hay un sistema de cuidado, de observación, de atención. La Constitución, en su artículo 222, establece que el Estado protege y fomenta las actividades de la micro, pequeña y mediana empresa. Y entonces tenemos leyes como la 48808 y ahora las 18717 que establece una clasificación empresarial y que no se ha hecho desde el 2008. Y entonces estamos empantanados entre lo que es la revisión salarial y lo que es la clasificación empresarial. Imposible de aplicar la revisión salarial porque no está establecido en el rango que tiene el Comité Nacional de Salario, que yo digo por aquí que tiene más de 20 años sin modificarse y no sabemos quién es que se inventó esos rangos, que dice en cada una de las resoluciones que emite cada 2 años el Comité Nacional de Salario, establece que aquellos establecimientos de servicios comerciales o industriales que tengan más de 4 millones en edificaciones y o activos o existencia son empresas grandes. Usted se imagina ese disparate, que el que tenga más de 4 millones en edificaciones, oiga eso, pues de 4, eso lo tiene cualquier colmado, cualquier microempresa puede tener eso. Y entonces ya eso obliga a un salario equivocado y entonces las microempresas están pagando los salarios que tienen que pagar las empresas grandes. Y entonces esto es imposible de sostener. Al igual que dice que entre 2 y 4 millones que tenga una empresa con edificaciones, instalaciones o existencia, es una mediana empresa. Y la que tenga entre 0 y 2 millones de pesos es una pequeña empresa. Resulta que la microempresa, que es el 97% del tejido empresarial dominicano, no tiene un sueldo aplicado en el Comité Nacional de Salario. Y entonces tenemos que obligatoriamente, para corregir algo que el presidente desde que entró le ha preocupado y no ha podido resolver, lo que es la informalidad, que genera exclusión, que genera limitación de los servicios de salud, de riesgo laboral, de fondos de pensiones para aquellos que no están dentro del sistema. Entonces esa gente, ese 60% está excluido y el Estado no recibe ningún tipo de tributo ni de impuesto por ello y por eso tiene una limitación enorme en cuanto a los ingresos para devolvérselo a ciudadanía en servicios. Pero vamos a continuar con este tema y con nuestro invitado, el ingeniero Eliseo Christopher de Copimecon, después de estos mensajes comerciales. Llévatelo, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Con ustedes estamos de nuevo aquí con Mi Pymes en la Z y para redondear y entrar a conversar con nuestro invitado, quiero decir definitivamente que el juez ese día, el martes pasado, pospuso, oigan por qué, señores, la audiencia, porque los abogados del Ministerio de Trabajo, del Comité Nacional de Salario y extrañamente los abogados del Ministerio de Industria y Comercio, que para mí fue una sorpresa, que yo todavía estoy estudiando el caso porque no lo entiendo, porque el recurso de amparo o la acción de amparo que está depositada es para llevar a la legalidad al Ministerio de Trabajo y al Comité Nacional de Salario, pero que no debiera ser la Federación de Asociaciones Industriales que haga eso. Debe ser el Ministerio de Industria y Comercio, que es quien hace la clasificación y es de quien se están burlando en la cara de que no se lo hacen. Y entonces ellos están del otro lado defendiendo no sé qué. Bueno, pues entonces sucede que ese mismo día de la audiencia, ellos depositaron unos alegatos. Eso incidentó el tema y el juez para que la otra parte conociera de esos alegatos y de esas documentaciones. Bueno, pues se pospuso para el 14. Vamos a ver cuál va a ser el próximo argumento para
evitar cumplir con el mandato de la ley que solamente dice que hay que clasificar las empresas para saber qué es lo que es una empresa micro, qué es lo que es una empresa pequeña y qué es lo que es una empresa mediana. Eso es lo único que dice la ley. Y a partir de esa clasificación es cuando se van a hacer las políticas para las micro, para las pequeñas. Ese procedimiento simplificado de tributación que todavía no acaba de salir, que ahora se quiere llamar de que régimen simplificado de tributación único, es basado en eso, en cuáles son las micro, cuáles son las pequeñas. Y entonces, ¿cómo lo va a poder hacer si no están clasificadas? Si no se sabe cuál es una microempresa. Dicen ellos que para las microempresas, pero si no se ha podido clasificar, ¿por qué se resiste el Comité Nacional de Salario? Entonces, ¿qué? Se está solicitando que hasta que no se haga la clasificación empresarial, no es para bajar los sueldos, porque se va a aplicar el porcentaje de aumento, se va a aplicar. Lo que pasa es que tenemos que comenzar. La Federación de Asociaciones Industriales propuso un salario para la microempresa de 6.600 y pico de pesos. ¿Tú sabes por qué? Porque el sector turístico, que es un sector, es sectorizado, tiene dentro de su sueldo, el sueldo mínimo del sector turístico, donde están todos los hoteles, todos los restaurantes, ellos tienen un sueldo de 6.600. Y entonces ese sector tan poderoso se le está pidiendo que aplique el salario menor del sector turístico para la microempresa. Que ojalá en este país todos tuvieran salarios de 6.000 pesos, todos. Porque aquí lo que tenemos, señores, es una tasa de desempleo que cuando usted incluye lo que son los desempleados, los desalentados, sencillamente llega a un 15%. Y eso, usted incluye eso y usted evalúa lo que es el 60% de empleo informal, un 15% de empleo público que lo da el sector público y un 15% de desempleo. Eso da 90%. Por eso incluso es que la cesantía tenemos que revisar el modelo que más nos favorece, porque solamente en este país el 10% de los empleados y de los empleos son los que reciben cesantía. El 90% está en la informalidad, está sin empleo o está en el gobierno. Y esa es la verdad, eso es aritmética. Pero eso es lo que queríamos decir, informarle a ustedes cuál es el nivel de donde estamos en cuanto al recurso de amparo. Pero por aquí tenemos, como le decía nuestro querido y estimado amigo, el ingeniero Eliseo Christopher, presidente de COPIMECON, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Buenas tardes, mi querido estimado Eliseo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Eliseo. Mira, nosotros tenemos que, de alguna manera, ver cómo se relaciona este tema y cómo impacta este tema de la informalidad, de esta clasificación, porque tú has sido testigo de excepción de todas estas luchas, y cómo tú valoras esta resistencia, esta actitud de el Estado frente al Estado mismo. No entiendo. Yo te puedo decir, David, que realmente este tema yo no lo entiendo. No entiendo porque recordemos que la ley tiene la clasificación establecida. Recordemos que el Ministerio de Industria y Comercio tiene una clasificación establecida. Entonces yo no entiendo lo que está sucediendo, no entiendo cuáles son, qué está sucediendo con el Ministerio de Trabajo, no sé. Sí te puedo decir que eso es entonces, pudiéramos decirte que eso es uno de los casos más donde vemos que se establecen las leyes, que se trabajan las leyes para no cumplirlas. Yo no entiendo qué es esta discusión. No entiendo cuáles son las posiciones que tiene el Ministerio de Trabajo en este caso. Óyeme. No sé de dónde sale, no tengo idea qué está sucediendo, porque eso está claro. Eso está claro. Y eso que tú eres una persona vinculada a miles de trabajadores que precisamente están
dentro de ese sector de las MIPYMES, que precisamente es por eso Copimecon. ¿Cómo anda el nivel de informalidad en el sector? Alarmante, totalmente alarmante. Recordemos que desde Copimecon hemos estado trabajando el tema de la formalidad. Es totalmente alarmante el sector. Hablamos de que en República Dominicana la informalidad es un 58%. Te puedo decir, sin miedo a equivocarme, sin miedo a equivocarnos, que en el sector de la construcción la informalidad debe superar el 80%. Bendito sea Dios. Eso te lo digo sin miedo a equivocarnos. Y la lucha y todo lo que nosotros hemos hecho para... Y eso que ustedes han mejorado esa tendencia. Sí, sí, pero recuerda que hemos estado trabajando ya por casi una década el tema de la informalidad. Sí, señor. Y actualmente tenemos una lista de empresas que hemos formalizado que ya están rondando las mil empresas. Pero cuando vemos a los que crean las empresas y interactuamos con ellos, están otra vez en la informalidad. Mira, eso que tú estás diciendo, que es una denuncia grave, como dice don Álvaro Albelo. Eso no eres tú que lo estás diciendo. Eso yo pude constatarlo, dicho por el tesorero de la Seguridad Social, que es mi gran amigo Henry Sadalá, que explicó a los medios de comunicación que había más de 1,000 empresas de las que se habían formalizado, sí, que estaban regresando a la informalidad, correcto. Producto de ese tipo de la estructura impositiva. Y él mismo decía que una empresa es imposible pagar las moras y los intereses que genera un pequeño atraso. Sí, hay muchos temas que van de frente a la formalidad del sector, golpeando de manera muy directa a los que se quieren organizar. Hay otros temas que nosotros también hemos dicho, por ejemplo, y que va de la mano con el tema de la informalidad. Hablamos del crecimiento del sector. Señores, un sector que crece en los primeros 2 meses, 11.4, es mucho. Un sector bastante dinámico. Que es mucho. Pero hemos dicho también, señores, de manera reiterada, de que ese crecimiento no se está sintiendo en las MIPYMES de la construcción. Yo te quería preguntar, porque en un momento nosotros vimos que Copimecon aboga por más participación de las MIPYMES en el sector de la construcción. Sí, mira. ¿Qué significa esto? Porque nosotros conjuntamente con eso, nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que establece la ley de la 189.11 sobre desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, es una nueva figura que se creó a través de esa ley. Claro. Que tenía la esperanza, y tenemos la esperanza, de que hubiera una participación más activa. Mira, de los micro y pequeños empresarios. Nosotros, desde el mes de enero, estamos recorriendo las diferentes provincias en reuniones con las asociaciones que integramos, los que pertenecen a Copimecon. El día de ayer nos reunimos en Cotuí con los empresarios de Cotuí de la construcción. Y la semana pasada estuvimos con un grupo de empresarios de la provincia de Sánchez Ramírez. Y déjame decirte que todo ese tema de la ley 189.11 para las pequeñas empresas que han intentado trabajar y obtener ese desarrollo a través de la ley 189.11 le ha sido sumamente difícil. Y todo ese dinero que se liberó del encaje legal para el desarrollo de vivienda, el impacto que tuvo en las pequeñas empresas, en las microempresas, fue negativo. Te estoy hablando que pudo haber tenido un impacto de un 15, un 20% negativo. Me explico. ¿Y no tuvieron acceso? No es solamente que no tuvimos acceso, no es solamente eso, sino que entonces cuando intentamos hacer nuestro proyecto, estábamos compitiendo con grandes empresas, con precios, con préstamos interinos para la construcción, con intereses muy por debajo a nosotros, y también el financiamiento de la vivienda que esas empresas estaban dando también con intereses muy por debajo de lo que nosotros podíamos ofertar. O sea que en términos reales, esa liberación de ese encaje legal
que se suponía que fuera a impactar una parte significativa de la microempresa, lo que no hizo fue, no está haciendo mucho daño. Bueno, eso que tú estás diciendo, perdón, Eliseo, también se aplica y se verifica en todo el sector de las MIPYMES, porque de esa reserva, de ese encaje legal, que fueron alrededor de 20,000 millones, estaban ahí destinados de manera especial para cada sector. Pero resulta y viene a ser, y eso se lo advertimos al gobierno, de que si no se establece unas reglamentaciones claras para verificar y para perseguir el verdadero destino de esos dineros, lo que ha sucedido hasta ahora es que los bancos, cuando reciben la autorización y la oportunidad de esos recursos a una tasa de interés bajita, 8, 9%, llaman a sus grandes clientes y a sus grandes corporaciones, y entonces le dicen, mira, aquí tenemos un dinero al 8 o 9%, y tú tienes préstamo aquí al 12 y al 13. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Sí. Mira, te puedo decir, ayer se dio un caso, discutimos algunos casos, eso fue anoche, Sí. Que de hecho llegamos tarde, muy tarde, a la provincia de Sánchez Ramírez. Se dieron casos donde habían varios proyectos de fideicomiso de la región del Cibao que estaban en los bancos, esperando para la aprobación de los préstamos. Y esos proyectos dieron vuelta en el banco hasta que los cuartos se terminaron. Desde que se terminaron, entonces consiguieron el préstamo al 14 y al 12%. Eso es... no habían de lo del 8 y lo del 9, no, se agotaron. No. Entonces estamos compitiendo con lo del 8 y lo del 9, que son grandes empresas. Bueno, eso se llama... Sí. Pero quiero seguir con el tema, porque hablar contigo siempre surgen temas interesantes. Gracias. Tú eres muy dinámico, tú eres una persona con unas ideas extraordinarias y un aporte tremendo al sector de las MIPYMES. Gracias. La emisora, la empresa. Sí, bueno, sí, claro, la empresa. Mira, el sector creció un 11.4%. Los primeros 2 meses. Los primeros 2 meses. Nosotros decimos que eso no se siente, pero voy un poco más allá. El sector está creciendo, ese porcentaje que se está diciendo, no lo ponemos en duda, pero hay que ver cuáles son las empresas que se están beneficiando y también cuáles son las empresas extranjeras que se están beneficiando. También las extranjeras, o sea que es un desastre total, o sea, ni siquiera son empresas dominicanas, muchas de esas que están mostrando ese fortalecimiento del sector de la construcción en la República Dominicana. Y que también están aplicando para la ley 189.11. Sí, claro. Hay muchas empresas que están participando, extranjeras, en el desarrollo de los fideicomisos en la República Dominicana. Ahí yo le explicaba a los muchachos, a los grupos de Cotuí, que analizaban el día de ayer, debatíamos los fenómenos que nos están afectando para nosotros no tener ese crecimiento que presenta el Banco Central, que tiene el sector de la construcción todos los años. Que ustedes no lo dudan, pero que no llega. Te puedo decir varios puntos. El primero es, cuando hablamos de temas de Estado, es la poca participación de las MIPYMES en las ejecutorias de las... En cuanto a la facilidad para ellos participar dentro de las licitaciones. De las licitaciones. Eso es es una traba. Ahí no hay posibilidades. No hay posibilidades. No hay posibilidades. Esa es una. Yo me acuerdo que había unos proyectos que era cambiar los pisos de tierra, por ejemplo, por cemento, ese tipo de cosas. Sí, es un desastre total. Hay un desastre total la vicepresidencia. Nosotros tenemos incluso algunos temas legales que están en curso en algunos temas. No me digas. Pero la participación de las MIPYMES en cuanto al desarrollo de las cosas públicas, de las obras públicas, es prácticamente nulo. También. Las licitaciones son totalmente manejadas. Ese es uno. El otro sería, tenemos otro tema que sería, ya esto está fuera de lo que es el aparato gubernamental. Por ejemplo, en los últimos años ha habido una transformación legal
en la República Dominicana que cuando tú la revisas, va dirigida al fortalecimiento y a la inclusión de las MIPYME. Inclusión. Cuando tú revisas el marco legal, el pliego. Pero cuando nos vamos a la práctica, entonces ahí hay una serie de distorsiones que uno no entiende. Una serie de laberintos. Que uno no entiende. Entonces, para que tenga una idea, los proyectos de nosotros, de las MIPYMES, de la construcción, bajo el amparo de la ley 189-11, que entendemos que es una ley que lo que nos va es a organizar... Sobre el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso. Y de fideicomiso en la República Dominicana. Esos proyectos, cuando uno cumple con todas las condiciones que establece esa ley, entonces vamos a la... Los términos de referencia. Todo lo que establece la ley. Vamos a llamar lo que son las formalidades de las empresas, vamos a llamar lo que son los planos, los permisos. Proveedor del Estado. Terreno saneado, vamos a llamar todo lo que establece la ley. La ley 189-11. Sí. Pero cuando tú vas al aparato financiero dominicano, entonces te agarran y dicen, ok, qué bueno, ya cumpliste. Pero vamos ahora a evaluarte a ti. Y ya no de haber cumplido como evalúan empresa, el proyecto como fideicomiso, sino ya evalúan a la pequeña empresa. Y hay una distorsión tremenda, pero ya no es en el gobierno. Ya estoy hablando del aparato financiero dominicano, del sistema financiero dominicano. Al punto tal, David, que... Esto es una denuncia. Que hubo dos, yo tengo meses diciendo eso, que hubo dos instituciones muy sólidas en la República Dominicana y que han tenido un aporte de siempre en cuanto a la construcción, desarrollos y demás. Una nos dijo, por razones de prudencia no voy a decir los nombres, una nos dijo en sus oficinas, personalmente a mí, miren, la solución que tenemos para su proyecto es, de esos pequeños, es que busquen una empresa grande, que salgan a ello, entonces comiencen a ver cómo ustedes pueden tratar salir hacia adelante. No me digas. Esa fue una institución que es una de las situaciones perniciosas que persigue la ley incluso, que las grandes se conviertan en pequeñas. Entonces ellos te lo están mandando para que busquemos y nos apalanquemos en una empresa grande para poder hacerla. Eso es una institución de mucho nombre en la República Dominicana. Otra institución me dice a mí, en mi cara, con un equipo de MIPYME, mira, cuando comenzamos a debatir, digo, y entonces la ley, ya estamos cumpliendo con toda la ley 189-11. Dice, no, porque la ley lo que le permite es a ustedes sencillamente sacar de sus oficinas el equipo de contabilidad para llevarla a la fiduciaria. No me digas. Nos paramos y nos fuimos. Le estoy hablando de instituciones muy sólidas en la República Dominicana. O sea, que hay maneras de arreglar. Sí, la ley dice una cosa y el aparato productivo financiero dominicano entiende otra cosa. Ese es un tema que afecta bastante a la competitividad y que al sector no le permite, no nos ha permitido salir hacia adelante. Entonces, esto que sucedió recientemente, que precisamente que fue la aprobación de elevar la categoría de vivienda de bajo costo, que subió de 2 millones a 3.500.000. ¿Cuál es el impacto? Diríamos que si usted no tiene una participación, debería ser un impacto positivo. Mira David, en términos de desarrollo, yo conozco proyectos de MIPYME que tienen 3 años dando vueltas, cumpliendo con todo y no han podido arrancar. Otro tema que tiene paralizado prácticamente a las MIPYME y nos ha sido totalmente difícil es el tema de los permisos. Hemos visto cómo el Consejo de Competitividad se ha fajado y ha logrado incluso una ventanilla única. Pero la ventanilla única... Bueno, Rafael denunció que 197.000 millones representa el costo de las trabas y de las dificultades para emprender cualquier actividad productiva. Entonces yo le voy a preguntar a nuestro amigo Rafael lo siguiente, que ha hecho un gran trabajo. Más de 2.400 trámites. Sí, un gran trabajo el que está haciendo. Sí. Un gran estudio. Le voy a preguntar a nuestro amigo Rafael y a ti, David, que son expertos en temas MIPYME, de esos 197.000 millones de pesos, ¿cuánto corresponden como gasto a las MIPYME? Él precisamente ahora precisamente en el día de ayer
somos los más vulnerables. Sí. Y somos los que más vuelta damos. Ahí es donde... Para el tema, por ejemplo, de la permisología en cuanto a la construcción, los permisos en cuanto a la construcción, las empresas grandes ya tienen sus conexiones y en cuestiones de horas consiguen sus permisos. Y nosotros que damos vueltas en el laberinto. Ahí hay un refrán maldito que es que la soga se rompe por lo más débil. Vámonos a mensajes comerciales. Estamos conversando con el ingeniero Eliseo Christopher, presidente de Copimecon. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con el ingeniero Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Copimecon. Eliseo, en el segmento anterior estábamos conversando de las dificultades y las trabas que ya el Consejo Nacional de Competitividad ha documentado y ha hecho una especie de levantamiento inventario del costo de las trabas de las instituciones que más trabas tienen y de la obligatoriedad de eliminar eso. Yo sinceramente creo que es un gran trabajo que está haciendo Rafael Paz. Yo quiero esperar que eso en algún momento tenga una respuesta, porque lo que sí tenemos es la afirmación de los sectores como la Asociación de Industria de que el país va en un proceso de desindustrialización. Eso es lo que sí se está verificando. Y que el 60% del Producto Interno Bruto del país lo están generando empresas de capital extranjero. Que eso es bueno, pero tiene un impacto a mediano y largo plazo. Eliseo, hay un tema importante que podría también estar afectando al sector de las MIPYMES de la construcción. No sé si la forma en que está expresada en la ley 340-06 de compra y contrataciones puedan existir algunos escollos que sugiera la necesidad de la modificación de esa ley, que estamos envueltos en eso. Sí. Mire, la ley siempre tiene elementos de mejora, eso es definitivo. Pero si existe la voluntad con esa ley de los funcionarios de darle participación y hacer las cosas correctas, se logra. Lo que necesitamos más que la transformación de la ley, que hace falta mejora, es la voluntad y sobre todo el régimen de consecuencia. Tú sabes que que la gente no lo sabe. Esa ley 340-06 fue me parece, de septiembre del 2006. Y esa ley, a los 2 meses y pico, fue modificada por la 449-06. Sí. Fue para eliminarle precisamente el régimen de consecuencia. Un desastre que nosotros podemos decir hemos denunciado cientos, miles de irregularidades. Te quería preguntar por el observatorio de Copimecon. Seguimos haciéndolo, pero eso es lo mismo, es igual. Por ejemplo, no, eso no tiene sentido. Las instituciones anteriormente guardaban un poco la forma. Y cuando uno le cuestionaba y le preguntaba, por lo menos ellos contestaban una cosa por otra, se escondían, ya ni contestan. Ya no hacen caso. Y lo que trabajan es de una manera burda, totalmente burda. O sea, ya totalmente claro. Y lo peor de todo es, señores, que no hemos visto el primer funcionario preso en la República Dominicana en cuanto a la violación de la ley 340-06. Una cosa importante antes de irnos, que sí yo tengo que reconocer de las grandes cosas que ustedes han hecho. Estas 106 compañías de emprendedores, que eso es un trabajo que hay que reconocerlo y que realmente hay que multiplicarlo. ¿Cuál ha sido la dinámica y en este momento qué está haciendo Copimecon para fortalecer ese proyecto? Sí, estamos caminando de las manos en las instituciones, instituciones públicas y privadas, tratando de colocarlo a que trabajen ya esos grupos de jóvenes como empresarios de la construcción. Nosotros, como Copimecon, en los proyectos nuestros,
lo estamos insertando en la medida que podemos hacerlo. Por ejemplo, estamos comenzando unas construcciones importantes los próximos días. Ahí va un grupo de esos jóvenes, pero de las instituciones hemos tenido muy pocas respuestas, muy pocas, por no decir nulas. La CAS precisamente fue la primera institución que nos les asignó algunos trabajitos, pequeñas cositas, pero le asignó a algún grupito de eso, a un grupo de ellos. Ajá. Estamos esperando reuniones con la OISOI, estamos tratando de ver obras públicas, ver ET y las otras instituciones. ¿ET? Sí, todas las instituciones públicas estamos visitándoles, tratando de ir con los jóvenes. Ellos, algunos nos dicen, como el caso, por ejemplo, de INAPA, nos contestó diciendo que ellos son estrictamente apegados a la ley y que no pueden abrir espacio de participación a esos jóvenes. Pero ¿Y en qué parte de la ley dice no, sí, eso? porque ellos lo que dicen es que liciten de manera normal. Ya. Y nosotros decimos que le creen algún tipo de oportunidades, como lo hace precisamente INAPA. Lo hace la CAS. Como lo hace INAPA. Ajá. INAPA toma, por ejemplo, a un grupo, una obra grandota, y hace una salchicha y da muchas órdenes de compra de 800,000, 900,000 pesos. Ah, pero para esas sí, pero para los emprendedores no. No puede hacerlo, es un desastre total. Y ahora mismo también nos estamos preparando para pedirles a las universidades 300 nuevos jóvenes para comenzar otra vez el programa con 300 jóvenes. Recordemos que el antepasado, comenzamos con 24 jóvenes y finalizamos con 106. Este año queremos comenzar con 300 jóvenes emprendedores, creándoles sus empresas y capacitándoles y continuando, tratando de buscarle espacio de participación. Bueno, señores, como el tiempo siempre se encarga de traicionarnos con los temas de tanta importancia, hemos llegado al final de este programa y les invitamos para que continúen con la Z, porque ahora vienen nuestros compañeros de Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z.